De verdad, impresionante. Le agradezco al pueblo barranquillero esta inmensa demostración de lo que significa el poder popular, la fuerza, la ciudadanía, la energía que hace posible transmutar a toda Colombia realmente cambiar la historia de nuestra patria. Ustedes están demostrando lo que es ser vanguardia de Colombia, vanguardia de Latinoamérica, vanguardia del Caribe, vanguardia de la humanidad. Quisiera comenzar un poco este discurso, quizás planteando dos escenas un poco extrañas, de las que no se ha hablado, por lo menos no conozco que se haya hablado. Dos escenas que podrían significar el futuro casi que inmediato si quisiéramos. Dos escenas que nos podrían llevar a imaginarnos bajo las condiciones de la economía moderna, del pensamiento moderno del siglo XXI, lo que podría ser el Caribe, lo que podría ser Barranquilla en ese inmediato futuro, si quisiéramos. Voy a divulgarles un proyecto. El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico, y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla. No pasa por Medellín, no pasa por Bogotá, no pasa por Cali, no pasa por los grandes centros del poder tradicional de Colombia, enclavados en el mundo andino, herederos de la época colonial. Pasa por dos regiones, las más olvidadas de Colombia quizás, el chocobio geográfico, el litoral pacífico y el Caribe colombiano. ¿Qué haría ese proyecto? ¿Por qué me lo imagino? Vamos a poner la bandera con mi escolta, no, con Ahmed aquí que nos acompaña. ¿Qué pasa con ese proyecto? Imaginémoslo. Es un canal de Panamá. Serviría para hacer lo que hace el canal de Panamá exactamente. Ante la congestión del canal de Panamá, una línea férrea sería un bypass, una segunda opción complementaria, porque juntaría el corazón de la riqueza mundial que está en la olla del Océano Pacífico con su camino hacia la Europa occidental, los Estados Unidos del Este. Sería una especie de ruta de la seda como antaño en la civilización china, la gran troncal del comercio mundial, que atascada en un canal que ya no puede aguantar la enormidad de los barcos que se construyen hoy, de 120.000 toneladas, necesita urgentemente caminos alternativos que no le genera las carreteras, que no le genera las tractomulas, que no es posible a través de vía acuática, pero que el territorio colombiano, precisamente en su valía geográfica más importante, juntar el Pacífico con el Atlántico, podría generar ese espacio a través de un ferrocarril que llegaría del puerto de Buenaventura o quizás de Tumaco hacia Cartagena, hacia Córdoba, hacia Sucre, hacia Barranquilla, hacia Santa Marta.
Y alguien diría, bueno, ¿y esa cosa cómo se va a pagar, Petro? Con el dinero de la comida de los colombianos. ¿Y ese tren moderno con qué energía se podría mover? Y esos dineros que costaría un tren que no es más caro que una doble troncal, una troncal 4G, ¿de dónde saldrían, Petro? Saldrían de los contenedores del comercio mundial, porque pagarían peaje aquí, es decir, sin hacer ni invertir un solo peso de Colombia, podríamos ir construyendo la primera red férrea moderna nacional por unos espacios que beneficiarían las dos regiones más atrasadas de Colombia desde el punto de vista social. Allí donde ubicaron a los negros y a las negras que se liberaron a la fuerza de la esclavitud, allí donde quedaron las comunidades indígenas, el único trayecto pobre de toda la olla del Océano Pacífico en el mapamundi. El único trayecto pobre que queda es en Colombia, y que es pobre simplemente porque dejaron allí a los hijos y herederos de la esclavitud, a la gente de color oscuro, a la cual aún las élites de Bogotá y de Medellín y de Cali siguen calificando como esclavos. Y aquí en el Caribe, donde dejaron abandonado el mar, una élite que le dio la espalda al mundo a través de darle la espalda al océano, al mar, que le dio la espalda a la tierra fértil, que le dio la espalda al agua, que le dio la espalda al hombre y la mujer campesina, que condujo al Caribe colombiano de ser la puerta al mundo como el Pacífico a ser el patio trasero de la pobreza, las ciudades del hambre. Pongamos otro ensayo sobre lo que podría haber aquí si quisiéramos. Preguntas quedan por contestar. ¿Y de dónde saldría la energía del tren? ¿Y de dónde alguien inteligente podría decirnos, ¿y para qué ver pasar los contenedores con la riqueza del mundo si no llevan nada de la riqueza colombiana? Si allí un contenedor no tiene nada de la producción nacional. Pues podríamos hacer otro intento pensando del norte hacia Barranquilla, y no solo de Buenaventura, desde el sur hasta Barranquilla. Pensemos, por ejemplo, y si las tierras de La Guajira, y si las tierras del Cesar, que son las que más sol reciben al día, las que más sol reciben al año, pudieran llenarse de granjas de paneles solares. Hace 4 años no me creían esto, hoy es evidente. Y el sol pudiera producir la energía eléctrica, y los vientos que en el territorio de La Guajira encuentran el lugar del planeta Tierra donde de manera más permanente son más rápidos que cualquier otro lugar del mundo. Es decir, tienen la capacidad de producir energía. Si el sol y el viento de La Guajira y del Cesar aquí nomás se trajera a través de energía eléctrica, a través de una poderosa línea de transmisión hasta este lugar, y usáramos el agua dulce del río Magdalena en enorme cantidad antes de desembocar al mar, y hiciéramos lo que los químicos llaman un proceso de electrolisis, es decir, separáramos el hidrógeno del oxígeno. Recuerden que la fórmula química del agua es H2O, hidrógeno y oxígeno. Oxígeno a la atmósfera, hidrógeno verde para exportar energías a través de los buques, usando el puerto de Barranquilla.
¿Qué estaríamos produciendo? ¿Cuándo te va a decir eso, Diría Alexander? Petro, sí sueño. No sabe un carajo. Diría Ordóñez, se la fumó. ¿Qué estaríamos produciendo? Estaríamos utilizando las energías limpias que nos da el sol y el viento, trayéndolas en un corto trayecto a donde está la mayor parte del agua dulce de Colombia, en la desembocadura ante el mar, y a través de una nueva tecnología estaríamos en la capacidad no solo de inyectarle al tubo de gas natural que llega hasta Cali desde las tierras de La Guajira una nueva energía limpia que se llama hidrógeno verde, que hace lo mismo que el gas, sino que además podríamos exportar en enormes cantidades, igual que se exporta el petróleo, igual que se exporta el carbón, energías sucias que están a punto de exterminar la vida del planeta. Con nuestros ríos Magdalena, con nuestras energías limpias, y en el puerto entrada de Colombia, que es Barranquilla, podríamos tener el proyecto de exportación de energías limpias más grande de América Latina. Sueños que se producen y se pueden construir a partir simplemente de ver el mundo, a partir simplemente de ver sus necesidades, a partir simplemente de ubicarnos como un pedazo del territorio y como un pedazo de la humanidad en medio del mundo, no en medio simplemente de Colombia, en medio de la existencia humana, no simplemente en medio de la existencia caribeña colombiana. Habría dos posibilidades, porque la primera pregunta, ¿y de dónde se saca la energía para mover esos trenes interminables que serían la nueva ruta de la seda del comercio mundial, al cual le cobraríamos un peaje y al cual le reivindicaríamos el hecho de que recuperaríamos en cierta parte una parte de la historia del Canal de Panamá que nos quitaron? Volveríamos a recuperar, así sea una parte del inmenso potencial de Colombia al juntar los dos océanos. Lo volveríamos bienestar de la gente que habita el territorio. Y esa pregunta de la energía pues saldría de aquí, del hidrógeno verde, del viento, del sol. Dos proyectos que se articulan, dos proyectos que dirían, uy, pero Petro, el malecón es suficiente, porque piensa más allá, más ambición. Porque estas dos historias de dos proyectos que hoy, sin necesidad de presupuesto y simplemente consultando las necesidades mundiales, se podrían hacer con corazón en Barranquilla, lo cual potenciaría esta ciudad a ser la más importante de Colombia. Tengo que decírselo, y un poco con temor, porque fui el alcalde de Bogotá, y la gente de Bogotá me dirá, pero Petro, ¿y qué piensa para Bogotá entonces? Aquí diríamos, con corazón en Barranquilla, podríamos abrir las perspectivas de lo que significa la nueva economía, la economía de la vida, las nuevas posibilidades de la industria en el siglo XXI. Porque la segunda pregunta, y entonces esta historia habría que profundizarla, tiene toda la razón. ¿Y para qué Petro traer las energías del sol y las energías del viento de La Guajira y del Cesar hacia Barranquilla, para usar las energías de nuestra agua, del gran río de la patria, de la Magdalena, simplemente para alimentar de energía un comercio del mundo del cual nosotros y nosotras
no somos propietarios. ¿Para qué ver pasar la riqueza de los demás? Como los panameños ven pasar la riqueza de los demás. ¿Y nosotros qué? Y tendrían razón en plantearlos, porque un mundo así, de un tren eléctrico interminable de vagones con todo el comercio del mundo pasando por las selvas del Chocó de manera sostenible, atravesando un pueblo tan pobre como Buenaventura, al cual solo han usado como territorio, y llegando a unas tierras tan ricas, pero tan desalojadas, tan empobrecidas en cierta forma, como las tierras del Caribe, donde llega todo el agua de Colombia. ¿Para qué ver pasar esas mercancías si al final no son nuestras? No es nuestra riqueza, no es nuestra prosperidad. Y tendríamos que ahondar entonces en los dos proyectos, no como hacen los yuppies en Bogotá, porque tendríamos que darnos cuenta que esas tecnologías que a veces ni percibimos en la cotidianidad, como el hidrógeno verde, como la energía solar, como la energía eólica, como el tren moderno eléctrico y automático, como la troncal del comercio mundial, pasando por las dos regiones más pobres de Colombia. Esa historia de nuevas tecnologías, la verdad sea dicha, para poderlas realizar, tendrían que provocar unas enormes transformaciones sociales y políticas en Colombia. Sociales, ¿por qué? Porque para hacer esa energía solar se necesita conocimiento, se necesita hacer los paneles, instalarlos, mantenerlos, tener los ingenieros y las ingenieras eléctricas para poder transmitir esa energía hasta Buenaventura y aquí poner las factorías del hidrógeno verde. Necesitaríamos de químicos, de químicas, de científicos, de empresarios y empresarias que pudieran emprender la comercialización a escala mundial de lo que significa la energía limpia y vital de la humanidad. Tendríamos que tener aquí miles y decenas de miles de puestos de trabajo articulados al mundo y no solamente a Bogotá o no solamente a la alcaldía de Barranquilla. Tendríamos que desarrollar para tener esa amplitud de conocimientos que se necesitan para estos dos proyectos. Universidades públicas y gratuitas donde toda la juventud pudiera estudiar lo que se le dé la gana. Y de la historia tecnológica entonces tendríamos que ir aterrizando si quisiéramos volver la realidad a que al final la tecnología no es más que una relación política entre los seres humanos, una relación de poder. Es que tendría que haber una democratización de la educación en todo el Caribe colombiano. Es que si quisiéramos llenar algunos de los contenedores para el tren que haría el complemento al canal de Panamá, entonces tendríamos que usar nuestras tierras fértiles hasta el último centímetro cuadrado para producir alimentos. Y tendríamos que usar el agua para los regadíos de esas tierras fértiles y aumentar la producción sustancialmente, no solamente en productos brutos como el maíz o como la yuca o como el sorgo o como la soya o como el algodón, como los nutrientes como el aguacate, sino que tendríamos que procesarlos. En ese procesamiento que llaman los economistas un valor agregado, es que se construiría la riqueza. Tendríamos que darnos cuenta que en esos dos proyectos megatecnológicos y de vanguardia, que podrían poner a Barranquilla en el corazón incluso del mundo,
habría que cambiar las relaciones de la sociedad. Las relaciones de la sociedad con la educación, con el saber, las relaciones de la sociedad con la tierra viva. La economía que tenemos no nos serviría sino para ver pasar las energías y para ver pasar las mercaderías de otras partes del mundo y no de la nuestra. Si quisiéramos en realidad que esas tecnologías se produjeran, habría que hacer una enorme transformación de la economía caribeña, porque no solamente sería utilizar el sol, el viento y el agua y la tierra, sino que para poderlas utilizar necesitaríamos cambiar quienes tienen la tierra, quienes tienen el poder. Y es aquí donde estamos. Esta no es una historia ilusoria y ficticia, es un ejemplo de la necesidad que tenemos de cambiar la sociedad colombiana, de cambiar la política colombiana para poder cambiar la economía colombiana. Porque esa oportunidad de estar junto al mar, esa oportunidad de estar junto a las energías limpias, potenciales que necesita la humanidad, esa oportunidad de estar junto a los libros y el saber sin aún tenerlos, porque la universidad se le cierra a la juventud pobre del Caribe y del Pacífico. Esa oportunidad de estar en un país con los dos pies, uno en un océano y el otro en el otro, del que siempre hablamos por generaciones, que cuando quisimos utilizarlo como en beneficio para la totalidad del pueblo, terminó siendo tomada, agredida, conquistada y separada, por ejemplo, Panamá. Hoy estaríamos a cortas de poder hacer eso. La energía que se llama hidrógeno verde ya se vende y sale del agua. Solo necesita electricidad. Y para que sea verde la electricidad tiene que ser limpia. Y el agua está aquí y la electricidad está aquí. Pero ¿quién tiene la electricidad hoy en el Caribe? Hablemos. ¿Quién tiene la energía? La energía la tiene un oligopolio. Tenemos la energía más cara del mundo a pesar de que estamos bajo el sol y bajo el viento. Tenemos las energías limpias a un lado que serían casi que gratuitas, porque ¿cuál es el precio del sol? ¿Cuál es el precio del viento? Pero sin embargo ustedes en cada factura tienen que pagar la energía más cara de América. ¿Por qué? Porque hay un generador, hay un transmisor, hay 5 personas que son dueñas de la generación, de la transmisión, y ordeñan literalmente al pueblo colombiano, le quitan literalmente la comida de la boca para concentrar la riqueza en su bolsillo. No es posible entonces pensar en un proyecto como la Barranquilla, gran productora de energía limpia en hidrógeno verde, como la Barranquilla, puerto terminal quizás con Santa Marta, del segundo canal de Panamá férreo. No es posible pensarla como corazón de la nueva ruta de la seda del comercio mundial si seguimos manteniendo 5 vagos apropiándose de la energía y apropiándose de los bolsillos. ¿Cómo no es posible pensar en realizar este tipo de proyectos si tenemos unas universidades para unos que sí pueden pagarla
y unas universidades públicas para otros decaídas sin presupuesto, decayendo en su calidad y cerrándole las puertas en las narices a la mayoría de los jóvenes y las jóvenes que simplemente quieren hacer del derecho a estudiar su derecho. No podríamos tener las posibilidades de esta economía de la vida que aquí estoy dibujando en palabras si no pudiéramos democratizar las condiciones para construir la riqueza, porque las condiciones para construir la riqueza no son sino tres: saber, tener con qué y tener en dónde. Y tener en dónde se llama tierra y agua y conectividad y espacios humanos. Tener en dónde es un espacio donde producir, que en el caso del Caribe ha costado la vida de decenas de miles de campesinos y campesinas, de centenares de miles que desocuparon los campos porque fueron desalojados. Saber hacerlo ha costado en el Caribe media porción de jóvenes que se quedan sin entrar a la universidad. Y tener con qué ha terminado en el Caribe en una monstruosa sistema y regulación financiera en manos de gente de pistola al cinto, cobrando el 20% de interés diario. Así no podemos hablar ni de trenes, ni de soles, ni de vientos, ni de electricidad, ni de economía de la vida, ni de economía moderna, ni de tener a Barranquilla en el corazón de la nueva ruta de la seda. Luego tenemos que hacer transformaciones. La historia de la tecnología no se da por sí misma, es carreta. El malecón tiene una tecnología indudable, de cemento, de hierro, de ladrillos, de baldosa, y es bonito, y es espacio público, y es una buena idea. Pero ¿por qué no hay un malecón en el sur de Barranquilla? El suelo es diferente, el río Magdalena es diferente, porque en el norte no están los pobres y en el sur están los pobres. ¿Por qué esta idea de un tren alternativo? Aquí este niño está, ¿cómo te llamas? Está perdido, a ver si alguien sabe de él. Vamos a ver toda esta gente, mira. Por aquí está tu mamá, tu papá. Por acá vamos a dejar el niño para que, si alguien sabe, está encima de la tarima, bien cuidado. Los papás fueron los que se perdieron, ¿no? ¿Por qué no ha sido posible construir un tren entre Buenaventura y Barranquilla? Porque en la costa pacífica habitas el negro y la negra, hija del esclavo. Y las élites bogotanas siguen considerando los esclavos territorio para ser olvidado, territorio para excluir como excluían a los esclavos. Sociedad de castas que no permite que un territorio donde habita el negro y la negra y el indígena pueda ser parte de los circuitos de la construcción de la riqueza. Aquí vemos cómo la tecnología no es en sí misma, sino que tiene que ver con la política y con la sociedad. Claro que podría haber un malecón al sur si la gente del sur gobernara la ciudad. Claro que podría haber un malecón de Soledad si la gente de Soledad pudieran manejar los destinos del área metropolitana, si la gente trabajadora, si la mujer popular, si la juventud popular tuviera poder. Claro que podríamos
democratizar la tierra del Caribe y hacerla producir los alimentos que hoy no tenemos por caros en el estómago. Claro que Barranquilla y Cartagena dejarían de ser las ciudades del hambre que hoy son. 70% de la población sin poder comer 3 veces al día, algunos cazando iguanas por allí. Claro, si pudiéramos producir en las millones de hectáreas de tierra fértil que hoy son latifundios improductivos en el Caribe colombiano, claro que el Chocó y el litoral del Valle del Cauca y del Cauca podrían ser la entrada al Océano Pacífico para construir riqueza, y claro que el Caribe podría ser la entrada al Océano Atlántico para construir riqueza, y claro que podríamos juntar el Pacífico y el Atlántico como antaño soñaron los padres de esta república. Pero para ello necesitamos cambiar el poder y la política. Necesitamos que el Caribe y el negro y la negra del Pacífico tengan poder en Colombia. Necesitamos que la juventud, que es la que ganaría con un sistema de educación superior, público, presencial, de calidad y gratuito, tuviera poder en Colombia. Claro que necesitamos que la mujer en Colombia tenga poder en este país. Claro que necesitamos, para volver realidad el que el trabajo a partir del cerebro y el conocimiento sea el padre de la riqueza y la prosperidad general, porque no hay otra fuente de riqueza que no sea el trabajo. No hay otra fuente de riqueza. No hay ilusiones alrededor del chorro de dólares que llegan con el petróleo, con el carbón y con la cocaína. Ese chorro de dólares no sirvió sino para comprar motos, carros, camisas, maíz importado, café importado, arroz importado, pollos importados, zapatos importados, blue jeans importados. Es decir, no sirvió sino para matar millones de puestos de trabajo en Colombia. Miren qué tristeza esa economía que hemos tenido. Miren qué tristeza esa economía que hemos tenido, que ilusoriamente nos hizo creer que éramos ricos. Le hizo pensar al pueblo de Barranquilla que vivía en Miami y que su ciudad se parecía a Miami, cuando lo mejor que hubiera pasado es que Barranquilla se pareciese a Barranquilla. Nos hizo creer que por comprar en los moles de Miami y la Florida y sentir que eran baratas las cosas que allá se vendían, entonces éramos ricos. El chorro de dólares abarató el dólar. 1.500 pesos por dólar dábamos. Y todo lo importado era barato. E importamos todo exactamente como hacían los venezolanos. Petróleo por importación. Carbón por importación. Carbón y petróleo era el chorro de dólares que llegaba al lado de la cocaína, que se volvió el primer producto de exportación el año pasado, y todo lo convertimos en importación. Nos vestimos de extranjero, nos calzamos de extranjero y comimos de extranjero. ¿Y hoy qué? Hoy murieron millones de puestos de trabajo. Hoy murió la fuente misma de la riqueza. No era en el dinero en donde estaba la riqueza, era en el trabajo. Eso ya nos lo habían dicho todos los teóricos de la economía desde hace 2 siglos para acá, pero lo olvidamos. Los yuppies de Bogotá lo olvidaron. Las élites vagabundas de este país lo olvidaron, porque estaban pensando más en el robar. Estaban pensando más en perpetuar el régimen de la corrupción que en construir el bienestar y la riqueza general de la sociedad.
Y hoy llegamos a un resultado. El chorro de dólares se detuvo. El peso ya no son 1.500 por dólar, sino 4.000. Lo importado se nos volvió caro, pero ya no producimos el alimento. Ahora comemos un alimento que compramos no a 2.000 pesos el dólar, sino a 4.000. Se duplicó, se triplicó los insumos que se producían en esta ciudad a través de la empresa Monómeros Venezolanos. Fueron expropiados por Duque. Le entregó la empresa a Guaidó y se la tumbó delante de todo el país. La quebró. Salieron los trabajadores despedidos a la calle. ¿Y ahora de dónde entramos los insumos para la agricultura? Les pregunto, ¿saben de dónde vienen? De Rusia, Bielorrusia y Ucrania, hágame el favor. Y de ahí vienen los instrumentos para hacer producir el campo colombiano a través de fertilizantes. Por eso ya no valen el doble, valen el triple. Y aquí en Barranquilla se hacía. 4 veces más porque... ¿Cuál era la economía de la riqueza entonces? Destruir el trabajo nacional para importar. Miren las consecuencias. La riqueza no estaba en los dólares con los que importamos hoy los insumos, la comida y el vestir y la movilidad de los colombianos y las colombianas, sino que la riqueza estaba en esos millones de puestos de trabajo de la señora que había abierto su garaje para hacer confecciones y el señor que había puesto su casa para hacer zapatos, y el campesino y la campesina y el pequeño productor que habían intentado sembrar sobre la tierra el maíz, la yuca y el café. Ahí murió la riqueza colombiana. ¿Y hoy qué hay entonces? Hambre. Hoy lo que hay es hambre. No podemos comer de los ladrillos de los edificios del norte. No podemos comer del cemento. Para poder suplir estas necesidades básicas, se necesita un Estado que piense en el pueblo, un Estado que piense en construir una riqueza general a partir del trabajo. Se necesita un poder que esté en manos de la gente del común en Colombia. Se necesita derrocar el régimen de la corrupción en este país. Y sí que podemos hablar del régimen de la corrupción. En Barranquilla sí que se puede hablar de eso. ¡Que viva el pacto histórico! Ha salido a la luz pública el romance de Romeo y Julieta. Ilustres barranquilleros, dueños de dineros y curules, dueños de la política. La historia del Romeo y la Julieta colombiana y colombiano nos muestra lo más podrido del régimen de la corrupción en Colombia. Seducir una mujer para amarla y utilizarla para comprar votos. Eso no se lo sabía Shakespeare. Esa historia no se la imaginó. Es difícil hacer ese balance mental. ¿Quién? Shakespeare. Bueno, usar la cama para ver cómo se vuelve un instrumento y una maquinaria del enriquecimiento a partir de la compra del voto y la contratación pública. Háblenme ustedes de un Romeo mucho más astuto que este. Lograr hacer ese menjurje entre las sábanas y el sudor y llegar a unas circunstancias tales que para callar el asunto, que no era el del amor, porque el del amor lo hubiéramos aplaudido. Char me acusaba de que yo le había hecho hablar a la Ida. Yo no conocí nunca a la Ida.
ni se las presenté, ni le dije, oiga, conózcala, ¿no? Simplemente ese historial de Romeo y Julieta nos muestra cómo se mantiene el régimen de corrupción en Colombia. Que no es por el amor, que no es por el sexo y la sexualidad. Les aplaudiríamos si eso fuese, porque tendríamos que hablar de la política del amor, sino que es al contrario la manera como se roban el erario a partir de la compra del voto, y cómo, si la amante quiere decir la verdad, entonces la intentan matar y la violan. Y ahora sí la acallan, porque consideran que es una mujer y que por ser una mujer, entonces su confesión no vale, porque el patriarca de la contratación y el patriarca de la política lo han decidido. Y yo me pregunto si Barranquilla puede seguir en manos de ese tipo de manipulación, donde la mujer no es nada, donde la mujer simplemente sería un objeto de las sábanas e un instrumento para comprar el voto, y de pronto para seducir a Duque 19 para que entregue los contratos de obra pública y enriquezca a las mismas familias de siempre, que ya son ricas, sino que quieren ser más ricas y apoderarse del territorio y de la ciudad. ¿Por qué el malecón está al norte? Porque allá se valorizan sus propiedades. ¿Por qué el malecón no está al sur? Porque si estuviera en el sur se valorizarían las propiedades de la gente pobre de Barranquilla, y no les interesa. Quieren más y más, quieren cogerse la AAA y hacer un negocio, quieren cogerse la energía eléctrica y con Alberto Ríos hacer un negocio, si es que han sido socios desde siempre. Quieren seguir manipulando el poder político y el poder público a partir de un solo hecho: tener la certeza, según ellos, y para eso existía Aída Merlano y su belleza, de que es posible mantenerse en el poder comprando el voto de los barranquilleros. Entonces aquí me corresponde hacerles una propuesta. Me corresponde hacer un pacto, proponerles un pacto histórico. El pacto que yo le propongo al pueblo de Barranquilla es no vender ni un solo voto, no dejarse comprar. Vender el voto es como vender la patria, es como vender la comida de los hijos, es como vender el futuro, es como decía la Biblia, vender la primogenitura por un plato de lentejas. Hoy un plato de lentejas puede valer 50,000 pesos. Y eso es lo que vale un voto. Entonces estamos haciendo lo mismo de la triste historia de Esaú, que vende su derecho por un plato de lentejas porque tenía hambre. Pero su derecho le hubiera podido llenar el hambre en toda su existencia, y solo quiso llenarla un día y perdió su derecho. El pueblo de Barranquilla no puede perder sus derechos, sus libertades durante toda su existencia, solo por llevar la comida que hace falta indudablemente a través de un billete de 50,000 pesos. Y si es mucha el hambre, porque lo es, entonces cojan el billete, pero pongan conejo y voten por Petro. Hoy la consigna es poner conejo a los compradores de voto. Ríanseles en la cara, ríanseles, porque es el régimen de corrupción que se abudineó el internet de los niños y las niñas campesinas. ¿Cómo podemos hablar de energías limpias, de línea de transmisión,
de poner a Barranquilla en el corazón del mundo, de volverlo un exportador con el río Magdalena del hidrógeno verde y limpio, de ser el puente terminal de un segundo canal de Panamá, esta vez no de agua, sino de trenes. ¿Cómo hacerlo si se nos abudinea la energía, los recursos, la comida de los niños, la educación? El abudineamiento nace de la historia de Romeo y Julieta. Están implicados, son el segundo capítulo de la historia del Shakespeare colombiano. Tiene que haber un Romeo y Julieta para que haya una abudineada. Nos están abudineando el país, nos están abudineando la patria, el futuro de nuestros hijos, y es mejor decir basta y detenerlo. Y ese decir basta y detenerlo consiste en aceptar esta cláusula del pacto histórico. Llegó el momento de derrocar el régimen de la corrupción en Colombia, y se hace con un simple acto poderoso, poderosísimo, que está en manos del pueblo, más poderoso que todo el dinero junto, más poderoso que la mafia abrazada con el senador, más poderoso que el senador acostado concupiscentemente con el narcotráfico y con el presidente, cuadrando los contratos con que se van a robar el dinero público. Aquí es más poderoso el que un simple ciudadano pobre y necesitado, una mujer del barrio popular, un joven quizás hambriento, aún con un libro debajo del brazo, o con una música, o un cantar, o una poesía, sean capaces de decirle al comprador de votos: no, señor, yo voto por Petro, yo voto por el pacto histórico. Derrocar el régimen de corrupción es la propuesta que le hacemos. ¿Y por qué y para qué? Para cambiar a Colombia, para cambiar esta economía raquítica que produce hambre, que mata el trabajo, que mata el saber, que condena a la exclusión, que nos convierte en una sociedad degradada en la inseguridad, porque el hambriento tiene que robarse el celular, y porque la mujer con hambre tiene que venderse incluso, o tiene que rebuscarse de tal manera que queda subyugada como la mitad de esta sociedad ante la otra mitad de la sociedad, como Aída Merlano ante Char y ante Gerley. No podemos continuar así. Cambiar la economía para que sea próspera, entregarle las condiciones materiales para el enriquecimiento a millones y millones de colombianos, en términos de democratizar las tierras y el agua, en términos de democratizar la banda ancha y el internet, en términos de democratizar el crédito, en términos de democratizar la educación y el saber, condiciones para enriquecerse como sociedad. Esa democratización de la economía implica una democratización de la sociedad. No podemos seguir siendo una sociedad de castas. Barranquilla nos mostró en Colombia lo que significa una sociedad potente, pujante, porque es libre. La gran diferencia entre Barranquilla y Cartagena es que los barrios ricos de Cartagena se creyeron aristocráticos y de sangre azul, y en cambio en Barranquilla había más libertades. Una ciudad que no estaba anclada en la colonia, que no estaba anclada en el feudalismo, que había hecho de la palabra libertad su símbolo y su emblema. Barranquilla hoy, para volverse a liberar, para volver a ser pujante, tiene que romper de nuevo la cadena de la corrupción,
la cadena de la compra de votos, el sojuzgamiento del régimen de la corrupción. Una sociedad diferente, donde la mujer sea igual que el hombre. No podemos hablar de una democracia si la mujer está subyugada, siendo la mitad de la población al hombre. La mujer debe tener igualdad ante el hombre, ante las condiciones económicas, sociales y políticas. Por eso aquí, y sé que el programa Familias en Acción, que beneficia a una serie de familias con hijos pobres a través de 160,000 pesos mensuales, que es una limosna. La línea de pobreza, dice el DANE, es de 270,000 pesos o 350,000 pesos. Pero el rescate, el socorro, ¿por dónde? ¿Puede pasar? Ahí van los rescatistas, ya llegaron. Volvemos a retomar acá el discurso. Esto fue lo que nos trajo acá. Quiero que Petro escuche lo que corearon ustedes esta tarde. Petro, presidente, se vive, se siente. Abrir ahí, creo que bueno, seguimos. Hablaba de Familias en Acción. 160,000 pesos no sacan de la pobreza. Igual que 50,000 pesos por un voto no sacan de la pobreza. Nosotros no vamos a quitar el programa Familias en Acción, como dice los señores que siguen apoyando y las señoras que siguen apoyando el régimen de la corrupción. Lo que vamos a hacer es que ese programa entregue al menos el dinero que le permite a una mujer, madre, cabeza de familia, salir de la pobreza. No se trata de usar el dinero público para mantener en la pobreza, para que se vuelva limosnera a la persona, para que termine agradeciendo lo que es su propio derecho de existir en la tierra colombiana. Nosotros le vamos a cambiar el nombre. Se llamará Ingreso Vital. El problema no son los nombres. Ingreso Vital, porque habrá un momento, dependiendo de la riqueza que se produzca en Colombia, en que el ingreso vital
sea un derecho de cada ciudadano o ciudadana por el hecho de existir en Colombia. Comenzaremos con dos grandes grupos de población. El ingreso vital llegará a ser medio salario mínimo por persona, pero se ubicará en lo que consideramos las dos poblaciones más vulnerables del país: los viejos y las viejas sin pensión. Unas señoras venían diciendo en el avión: es que Petro nos va a quitar la pensión. No, lo que le voy a dar es pensión a los que no tienen pensión. Los que tienen pensión no tienen por qué preocuparse. Pero hay que cambiar la lógica, porque si el sistema pensional está pensado en darle utilidad al banquero y no pensión al viejo, pues vamos a tener a las señoras viejas sabias muriéndose en las plazas de mercado solas, como en la foto hace una semana pudimos ver. Vamos a ver al viejo entristecido en los parques de los pueblos ya sin juventud, quizás alcoholizándose, solitario y nostálgico, porque ve que su propio pueblo muere también con él, sin que haya amor y sin que haya afecto. Recuperar el derecho a la pensión, por ejemplo, es un objetivo de esto que vamos a llamar el ingreso vital del hogar colombiano. Y el otro grupo poblacional va a ser ese que está en Familias en Acción, pero no para recibir 160.000, sino para recibir medio salario mínimo, fundamentalmente a la madre, a la señora, a la joven que tiene hijos y que está sola y que en un sifón ha terminado, porque al ser abandonada por el hombre, no como compañero sentimental, sino como el que debe ayudar en la procreación que produjo el hijo y la hija, ese hombre que abandona su procreación termina dejando a esa mujer al frente de sus hijos, conducida a un sifón que la chupa en medio de la pobreza y hacia la pobreza. Eso no puede existir en Colombia por una razón básica. Nuestros niños y nuestras niñas serán la nación colombiana cuando nosotros no estemos. Si esos niños y esas niñas hoy tienen hambre, como 1 de cada 5 tienen hambre en este país y en esta ciudad más, esos niños y esas niñas, para equilibrarse biológicamente, tienen que consumir su organismo, entre el cual el cerebro, es decir, su capacidad de pensar. ¿Y qué le estamos haciendo entonces a una nación y su futuro cuando condenamos a la quinta parte de nuestra niñez a consumir su cerebro, es decir, de manera irreversible, su capacidad plena de pensar y de saber? No estamos conduciendo a la nación colombiana hacia la autodestrucción, hacia el final como pueblo. Pues a mí me parece que una prioridad hoy es que precisamente ese ingreso vital vaya a la mujer, madre, cabeza de familia, para que el Estado pueda sustituir al hombre que abandonó y podamos garantizar que esa niñez, el día que crezca, el día que sea dueña de este país, de esta ciudad, pueda hacerlo con capacidad plena, porque le salvamos su capacidad de existir, de vivir, de sentir y de pensar. Una sociedad sin estratos, amigos y amigas. Una sociedad donde las juventudes no sean excluidas del derecho. Una sociedad donde los derechos no sean comercializados, vueltos negocios, porque cuando un derecho se vuelve negocio, de por sí se excluye al y a la que no puede comprarlo. Deja de ser derecho. Si un derecho tiene precio,
El que no tiene el dinero no logra adquirir el derecho, luego el derecho deja de existir. Los derechos son universales, plenos para toda la sociedad colombiana y por tanto no son negocios. No puede ser negocio la salud, no puede ser negocio el agua potable, no puede ser negocio la pensión, no puede ser negocio la educación, no puede ser negocio la vida. En Colombia se acabará esa historia en donde alguien tenía que pedirle permiso a otro para poder vivir. Es una economía de la vida, una economía alrededor de la vida, una sociedad de la vida, una Colombia potencia mundial de la vida, lo que queremos. Y para ello hay que cambiar la economía, y para ello hay que cambiar la sociedad, volviéndola justa, democrática, sociedad de derechos. Y para ello hay que cambiar la política, derribando el régimen de corrupción en Colombia. He ahí el programa del pacto histórico. Hemos comenzado hablando de una historia tecnológica posible. Descubrimos que para volver la realidad hay que democratizar el Caribe y a Colombia. Descubrimos que democratizar significa democratizar la economía, democratizar la sociedad y democratizar la política. ¿Queremos abrir estos caminos del cambio, pregunto yo? ¿O queremos seguir como estamos? Esa es la decisión que hay que tomar el 13 de marzo. El 13 de marzo o cambiamos o nos suicidan, literalmente. El 13 de marzo ustedes tienen una decisión ante las urnas. Tranquila, reposada, calmada. Van a votar o porque las cosas sigan como están. Y hay decenas de candidatos para eso. Y muchos compran votos. O van a votar por el cambio. Yo les propongo votar por el cambio. Si ustedes aceptan este compromiso, nuestro compromiso con ustedes es derrocar el régimen de la corrupción y es abrir los espacios de la economía, de la sociedad y de la política al pueblo trabajador, a la mujer y al joven de Colombia. Hacer del campesino un sujeto de derechos, no solamente un productor de comida. Este 13 de marzo hay que pedir el tarjetón de la consulta presidencial del pacto histórico. No se los van a encontrar en la mesa, hay que pedirlo. Al pedirlo, allí encontrarán mi cara, márquenla, con amor o con dolor, o con rabia, o con duda, o con desconfianza, como quieran. Digan, este Petro a veces como que no, a veces no me convence. Te quiero mucho, Petro. Ponle la marca a la cara, marca la cara, marca la cara. Si somos millones en toda Colombia, yo les garantizo que podremos ganar la presidencia de Colombia en la primera vuelta presidencial. Y Barranquilla estará en la vanguardia de ese cambio. Ojo, estamos a punto de obtener la primera victoria popular en 2 siglos de vida republicana. Lo que no pudo el general Rafael Uribe, lo que no pudo López Pumarejo, que bien bautiza el puente famoso de Barranquilla, lo que no pudo Jorge Eliezer Gaitán, asesinado, lo que no pudo los Jaramillo, los Pizarros, los Pardo Leal, lo que no pudo el pueblo hundido y acallado y silenciado en medio de tanta violencia. 1 siglo, 2 siglos
de fracaso, de asesinato, de genocidio, de violencia. Y hoy ustedes y yo estamos a punto de lograr lo que ellos no pudieron. La primera victoria popular de Colombia. Ni más ni menos. Los tiempos, como el río, nos han llevado a esta situación de la historia. Jóvenes aquí presentes son la primera generación juvenil de la historia de Colombia que puede ser la vanguardia de la transformación real de este país. Para ello, márquenle la cara a Petro sin temor. Y para ello, en el tarjetón de Senado y Cámara, ubiquen el logo del pacto y marquen una X allí. Ojo, si se elige a Petro, pero se elige al Romeo o a la Julieta, el Romeo y la Julieta detendrán las reformas de Petro, o lo intentarán matar, o le darán golpe de Estado, porque habremos dejado vivo el régimen de la corrupción. Si queremos realmente el cambio en Colombia, hay que cambiar la presidencia y hay que cambiar el Congreso de la República. Aquí hay una lista. Vamos a ver algunos senadores y senadoras y representantes de la Cámara, todos juntos. Aquí ojalá no se nos caiga la pelota. Próximo presidente, hombres Petro. y mujeres, campesinas, afros, indígenas, mujeres que han luchado por el agua, que han luchado por la comida, que han luchado por el pueblo, mujeres de abril le llamo yo, mujeres que van a ser la mitad de las curules que elegimos, porque la lista es cerrada y cremallera, se llama así. Si salen 20 senadores, 10 serán mujeres. Si salen 30, 15 serán mujeres. Si salen 40, ojalá 20 serán mujeres. Porque es la señal que les damos para que la mujer haga las leyes de Colombia. Las leyes de Colombia necesitan ser cambiadas. Las leyes que privatizaron el agua, las leyes que le entregaron el dinero de la pensión al banquero, las leyes que se llevaron los dineros de la educación a comprar el tanque de guerra y la bomba, las leyes que le quitaron la tierra fértil al campesino y a la campesina, las leyes que le quitaron los derechos y los convirtieron en negocios. Ahora se necesita que las leyes de Colombia sean hechas para el pueblo, en beneficio del pueblo. Por eso la otra mitad de la lista es de hombres. Hombres que han luchado por los trabajadores, por el medio ambiente. Hombres que han escrito libros, como mi tocayo, tratando de develar cómo es que es el régimen de la corrupción. Hombres que quien dijera desde la televisión, el arte y la recreación fueron capaces de ganarle al monopolio para garantizar los derechos del hombre y de la mujer que trabaja en la cultura. Hombres y mujeres que han luchado por la educación pública, profesores y fuerzas del saber, médicos y médicas, y campesinas de la tierra, hijas del surco y del sol, Catalina, paisana mía allá de Córdoba y de Sucre. Una lista compuesta por gente dispuesta a luchar y a cambiar a Colombia. Ustedes pueden votar por los que abudinean, por los Romeo y por la Julieta colombiana. Pueden aceptar el billete de 50.000. Pueden mantener el régimen de corrupción.
Lo que sigue es lo que ya tenemos. Más hambre, más violencia, más desigualdad, más pobreza. ¿Queremos eso de Colombia? ¿Por qué no pensamos entonces en usar el sol, el viento, el agua, la energía limpia, la vida, el saber, la democracia, la igualdad? Porque estos nuevos principios de una economía para la vida no permitimos que guíe a la sociedad colombiana para construir una era del conocimiento, una era de la sensibilidad, una era del saber y una era de paz. ¿Por qué no le permitimos el cambio a la historia de Colombia? Está en sus manos, pueblo de Barranquilla. Pueden ustedes ser, como antaño, los que inauguran los procesos del cambio. Aquí revivió Gaitán, aquí revivió un día Pizarro, aquí revivió la Constitución del 91 antaño, aquí revivieron las ideas liberales, aquí un López Pumarejo se hizo hombre, aquí la idea de libertad cogió carne y hueso en la mujer y en el hombre barranquillero. Es el encuentro hoy con esa historia. Es el momento de reencontrarnos para garantizar que esta sociedad colombiana no caiga más en las aguas profundas y oscuras del abismo, sino para lograr lo que podríamos llamar la emancipación, para lograr lo que Gabriel García Márquez denominó como una segunda oportunidad bajo los cielos del planeta, la generación de los 100 años de soledad, que se nos volvieron 200, que se nos volvieron 500, aquí puede terminar, porque podemos abrir la segunda oportunidad y mirar bajo los cielos del planeta lo que puede ser una construcción de una Colombia potencia mundial de la vida. Los celulares, ¡Que viva! Petro, los celulares prendidos, los celulares. Vamos a prender los celulares. Prendidos. Quieren una imagen aquí de este evento apoteósico. Como las luciérnagas, alumbrando los nuevos caminos. ¡Que viva Barranquilla humana! ¡Que viva el Caribe humano! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Te quiero mucho, Barranquilla! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. ¡Que viva Gustavo Petro, futuro presidente de Colombia! Yo voto Petro, yo voto Pacto Histórico. Un aplauso bien fuerte a Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Barranquilla dijo presente. Petro, presidente.